dueños de la mitad capital del mundo. Hombre humano. 45 millones de personas están dominadas por una casta de 200.000. Bien, y evidentemente, bueno, seguimos acá en la Granja Humana, no nos hemos ido. Por ahora. Pero también lo que se expone total en evidencia es el desorden que hay. Hay un desorden poblacional, a cualquiera le puede pasar esto. Tanto en Argentina hay mucha inmigración, creo que estarás de acuerdo, si te digo, de las provincias hacia Buenos Aires. Sí. Son personas que al mismo tiempo quedan extraviadas en su camino, ¿no? Claro. Personas que están dedicadas a hacer una tarea, no sé, el campo, digamos, la minería. Lo decía el senador Alfredo Olmedo. Ajá, sí. Que ahí en Salta hay mucho trabajo, por ejemplo, sé lo que es la minería, y claro, hay mucha gente que no está, se fue de ahí, se vino para acá. Ahora, si se vive mal, ¿cuál es la oportunidad que se viene a buscar? Pero no sucede solamente del resto de Argentina, también vienen de países vecinos hermanos, de países como Venezuela, que viene siendo no gobernada, sino dominada por la tiranía del mal llamado socialismo. Sí. Del populismo, más bien, del marxismo. Populismo dictatorial, sí. Cerremos el marxismo. Necesita orden también Venezuela, y por eso lo tenemos en línea a Nelson Ramírez Zavala. Muy buenas, ¿qué tal? Te saluda Lucas Emanuel Aboy Rosas de Radio Sónica, al aire. Muy buenas tardes, Lucas. Un gran saludo al equipo de Radio Sónica y a todo el equipo de producción de La Granja Humana. Muchísimas gracias por esta tribuna que le ofrecen al Movimiento Orden. Vale, tienen ahora este domingo 20 las elecciones ahí en Venezuela. Ustedes quieren poner en orden, establecer toda aquella vida, la vida de la mayoría, ¿no?, que se ha visto socavada por una parte, en este caso por la izquierda, el populismo, el socialismo. Sí, bueno, somos el Movimiento Nacionalista Orden. Efectivamente, como bien lo estás comentando, el domingo tendrá lugar unas elecciones, ¿no? Unas elecciones en la cual está orquestada para estimular el fraude y la farsa, auspiciada por la tiranía del castrocomunismo representado por el señor Nicolás Maduro, que, bien dicho sea de paso, es una marioneta de Cuba, de La Habana y de todo el bloque continental de la izquierda que pretende dominar a toda Hispanoamérica. La posición del Movimiento Nacionalista Orden, no solamente con estas elecciones, Lucas, Orden ha manifestado durante 6 años hasta la fecha la gran farsa que significa el Consejo Nacional Electoral, que es el que avala las elecciones en Venezuela. Orden ha venido denunciando durante estos 6 años el complot de este organismo para mantener al gobierno, y a su vez ha denunciado la complicidad de los factores de oposición para dar legitimidad y credibilidad a esas elecciones que, bien sabido por toda la mayoría de la nación venezolana, son elecciones fraudulentas, son elecciones totalmente trucadas, que muy a dolor nuestro los venezolanos, esos líderes y que de oposición se han encargado durante todos estos años de avalar y convalidar además. De tal manera que lo que va a suceder el domingo es una muerte anunciada, que ya lo ha venido expresando el Movimiento Nacionalista Orden. Sí, porque el gobierno de Nicolás Maduro prácticamente, bueno, junto con el de Correa de Ecuador, ¿no?, son los que sobreviven de este falso socialismo. Cayó el de Lula, seguido de su par Dilma Rousseff. Acá en Argentina también los Kirchner. Sí, efectivamente, al menos en Venezuela todavía queda el reducto del socialismo en Hispanoamérica. Fíjate tú que, por ejemplo, en Centroamérica con Ortega ya también se está derrumbando todo ese artilugio del socialismo, que ha sido auspiciado por los dos bloques socialistas que auspician estos movimientos, tales como la Internacional Socialista y el Foro de Sao Paulo. Afortunadamente,
muchas naciones hispanoamericanas, tal es el caso de Argentina, que se logró zafar del bolchevismo encarnado de los Kirchner, en Chile, que se logró zafar también de esta señora Bachelet, y poco a poco en otras regiones hispanoamericanas se han ido desplazando. Lastimosamente nosotros en Venezuela estamos todavía en la lucha para salir de esta opresión y esta tiranía socialista que, bueno, ya es totalmente abierta y descarada. Ya estos señores simplemente masacran a estudiantes, matan ciudadanos a la luz pública y en plena luz del día, ¿no? Y bueno, algo muy preocupante porque mientras en Venezuela no sea liberado del socialismo, Hispanoamérica entera corre el riesgo de volverse a contaminar de toda esta corriente que ha traído, todo lo que ya hemos visto, pues corrupción, pobreza, miseria, y asesinato, y bueno, para todo de contar lo que ha traído en todas nuestras naciones. Y en sí, Nelson, te habla Ezequiel, ¿qué tal? Hola Ezequiel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien. Mira, te quería preguntar, ¿vos crees que el gobierno de Chávez en algún momento estuvo preocupado por los intereses nacionales o siempre estuvo a favor de los intereses internacionales? Como se pudo ver que al principio sobre Bush, Chávez decía, vuelva, sufre, y después con Obama se estaba dando la mano lo más contento. Bueno, Ezequiel, fíjate algo muy importante que hay que tener en cuenta con lo que fue el señor Chávez. El señor Chávez fue un camaleón que se supo disfrazar muy bien ante los venezolanos. De hecho, cuando el señor Chávez llega a plantearse la opción como presidente de la República, toma la imagen del expresidente general Marcos Pérez Jiménez, que fue uno de los presidentes que trajo mayor desarrollo para Venezuela. Igual que y Cristina además, con Perón. Él venía, el señor Chávez, denunciando toda una serie de corrupciones y arbitrariedades después del derrocamiento del expresidente Pérez Jiménez, cosa que le ganó simpatía dentro de la población venezolana. En un principio él se planteó a favor de los intereses nacionales, en un principio él apeló a un romanticismo patriótico muy hermoso, en el cual muchísima gente creyó en él porque vio reencarnada la figura del expresidente Marcos Pérez Jiménez. Pero ¿qué pasa? Todo simplemente fue un mero discurso, porque en la práctica, está bien lo que tú acabas de comentar, se enemistaba con Bush en discurso, pero siempre continuaba vendiéndole petróleo, eso es una parte. Pero por otro lado, Ezequiel, el señor Chávez fue el que entregó por completo los intereses nacionales a los cubanos, a los Castro, que hasta la fecha, hoy Venezuela sigue padeciendo de la dominación cubana, porque es importante que toda Hispanoamérica, que todo el pueblo argentino sepa la penetración cubana que nosotros tuvimos después del derrocamiento del general Pérez Jiménez y, bueno, la infiltración absoluta una vez llegado el régimen chavista al poder, y eso nosotros lo vemos en múltiples instituciones del Estado, incluso hasta dentro de nuestras propias Fuerzas Armadas, ¿no? De modo que el señor Chávez lo podemos resumir como el primer traidor a la patria, el primer traidor que entregó los intereses de Venezuela ante otras naciones. Ojo, y no solamente fue ante Cuba, también también entregó nuestros intereses a los rusos, también entregó los intereses nacionales a los chinos, y bueno, cantidad de cosas que han sucedido durante todo este régimen chavista, que bueno, Maduro no es más que la continuación de lo que dejó de hacer el señor en por cuestiones de su fallecimiento. Bueno, por un lado, al final me quedé decepcionado y algo sorprendido cuando dijiste que Chávez fue un muy buen camaleón que se supo meter entre la gente. Yo creí que era un hombre humano. Y por otro lado, no estoy tan sorprendido cuando decís que fue el mayor traidor a la patria. Acá pasó exactamente lo mismo con el gobierno anterior. Lo mismo se ve reflejado en Brasil. Eran todos estafadores lo que estábamos viendo. Lo otro que te quería resaltar, hablábamos del tema migratorio también. Acá hay mucho compatriota tuyo, mucho venezolano que ha sabido llegar a nuestro país, la República Argentina, ha sabido adaptarse de muy buena manera, incluirse, trabajan, vinieron por empleo. Contanos tu propuesta, cómo es qué es lo que votaría el venezolano este próximo fin de semana. Mira, vuelvo y te repito, Ezequiel, tal como le dije a Lucas, lo del domingo no es ninguna propuesta para
para el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones intelectuales, morales y materiales de los venezolanos. Todo lo contrario, es simplemente una fachada de carácter internacional para dar legitimidad al régimen que está oprimiendo a Venezuela. Y en ese sentido, ten por seguro que después del 20 de mayo la diáspora venezolana se va a disparar en toda Hispanoamérica. En este sentido, bueno, es importante decirle a Hispanoamérica, valga la repetición, que la única organización política que está realizando y planteándole al país un plan de nación en el cual se contempla el regreso de los venezolanos a la patria para rescatarla, levantarla y llevarla a la prosperidad, es el Movimiento Nacionalista Orden. En este sentido, como bien indicas, quiero darle las gracias al pueblo argentino por el recibimiento y la acogida a todos nuestros compatriotas venezolanos que se han insertado por vías legales, por las vías según las expresa sus leyes, su constitución y sus costumbres, cosa que, bueno, desde aquí de Venezuela le estamos muy agradecidos por esa solidaridad, esa confraternidad hispanoamericana en estos momentos en la cual, bueno, ustedes gracias a Dios lograron zafarse de lo que es el socialismo por ahora. Encarnado a los Kirchner. Nosotros todavía seguimos en esa lucha por liberarnos, tenemos ya 18 años luchando contra el socialismo en Venezuela. Vale, la última entonces para cerrar. Nos hablaste de Maduro, de Chávez, de todo lo que es el socialismo. Bueno, el nacionalismo no solo se diferenciaría de ello. De Capriles, ¿qué me puedes decir? Mira, del señor Capriles, del señor Leopoldo, del señor Henry Falcón, de todos esos señores que se hacen llamar oposición, no hay nada que diferenciar, Lucas, por la sencilla razón de que todos esos señores que se autodenominan oposición poseen algo en común, y es el componente ideológico. Todos son socialistas en sus diversas vertientes. Todos están afiliados a la Internacional Socialista, de tal manera que bajo este parámetro no se puede denominar como oposición. La lucha que tienen ellos, en primer lugar, es por tomar el poder para hacerse los haberes públicos y saciar sus apetitos personales. Y en segundo lugar, para demostrar quién es más socialista que quién. Bajo este escenario, es imposible que Venezuela pueda salir del atraso y la decadencia en la cual la sumergió el propio socialismo. De modo que este espectro hay que cambiarlo por completo. Si en Venezuela se quiere salir definitivamente de esta situación política, es decir, actor emergente como Orden tiene que tomar la palestra pública, tiene que hacer eco de los planteamientos que está haciendo justamente para incidir en la política y para cambiar la realidad política. Porque estos señores han demostrado, Lucas, durante todo este tiempo, con todas las herramientas que le dio la población venezolana, con todas las oportunidades que tuvieron para sacar del régimen, no tuvieron la voluntad, no tuvieron la disposición y bueno, frente a estas circunstancias, ese tiempo para ellos pasó, es decir, ya es hora de que se aparten, ya es hora de que se quiten y salga el nuevo actor emergente como Orden a asumir el rol histórico y sus consecuencias pues para salvar a Venezuela. Y en este sentido, quiero alertar también al hermano pueblo argentino que estén muy pendientes de quienes pretendan hacer el juego dialéctico del socialismo, porque son ellos los que justamente mantienen el sistema. En Venezuela es importantísimo no cambiar una figura. Aquí no vamos a arreglar nada si sale Maduro y entra Capriles, o si sale Maduro y entra Henry Falcón. El sistema va a ser siempre el mismo porque está dominado por la misma estructura ideológica, y esa misma estructura ideológica, el socialismo, es la estructura continental que ha intentado someter a toda Hispanoamérica en la barbarie y la esclavitud socialista. Bien, en resumen, ustedes no son ni el oficialismo ni tampoco son la oposición, son la resistencia. Mira, nosotros somos la verdadera oposición. Nosotros somos justamente esa resistencia ideológica, esa resistencia espiritual, esa resistencia política que se manifiesta en múltiples formas dentro del quehacer político en Venezuela. En Venezuela, lastimosamente, como te he dicho desde el principio, no ha existido una oposición como tal. Una oposición en Venezuela simplemente se ha dado la tarea de dialogar, de negociar la vida y el futuro de los venezolanos. Eso no puede ser denominado ninguna oposición en nuestro país. De modo que ese esquema tiene que ser totalmente cambiado y efectivamente un actor emergente como lo es Orden
fungir como una verdadera oposición, como le dije hace un rato, y asumir el rol histórico que es sobre caiga en el acto, pues. Bueno, Nelson, muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes? Fíjense, el Movimiento Nacionalista Orden lo pueden encontrar en Twitter y Facebook, y en Instagram. Instagram @Orden Venezuela, en el Facebook Orden Movimiento Nacionalista. Se está quedando sin crédito. Movimiento Nacionalista nos pueden escribir a través del correo electrónico ordenvenezuela@gmail.com. Pueden visitar nuestra página web ordenvenezuela.org. Mis redes personales, tanto en Twitter como en Instagram, es @NelsonRZ33. Bien, perfecto. Le deseamos todas las mejores para este fin de semana. Y la verdad os hará libres. Hombre humano, porque hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son. Yo soy inhumano. Hombre humano.